Para poder ganar a un juego, independientemente de cuál sea, tienes que aprender las reglas del juego y aprender a jugar mejor que nadie. No importa el juego que sea, si no juegas con las reglas del juego, nunca podrás ganar la partida. Es justamente lo que vamos a estar hablando en este podcast sobre cómo son las reglas del juego realmente, cómo aprender a jugar mejor que nadie. Y esto es una información que me hubiera gustado tener hace muchos años, me hubiera ahorrado muchos años de tiempo y mucho tiempo de errores, de pensamientos y de mentalidad y de conceptos erróneos que he tenido durante mucho tiempo. Y como digo, es una información que me hubiera gustado que alguien me explicara hace mucho tiempo. Si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo 35 años y llevo más de 15 años en temas de desarrollo personal y actitud positiva. El problema es que tuve muy distorsionada la realidad sobre conceptos como éxito, abundancia, etcétera. Creía que el éxito era una meta, creía que el éxito era dinero y nada más lejos de la realidad. En agosto de 2023 tuve un grave problema de salud que me mantuvo en una cama de hospital durante una semana y cuando pude salir de ese hospital, pues tomé la decisión firme de cambiar mi mente y mi cuerpo por completo y compartir con el mundo pues todo aquel proceso y todo aquello que a mí me estaba sirviendo, todos aquellos errores que me habían servido para progresar y para seguir progresando y que probablemente a ti también te pueda ayudar. Entonces en este podcast vamos a estar hablando justamente de esto, de cómo son las reglas del juego y cómo aprender a jugar mejor que nadie. Creo que es la única manera de que puedas ganar la partida de la vida y tener todos aquellos resultados que siempre has deseado y que parece que por mucho que trabajes y por mucho que te esfuerces y por muchos libros, por muchos podcasts que escuches, pues nunca acabas materializando en tu vida, ¿no? Entonces lo primero que tienes que entender, y yendo muy al grano, es que el universo es mental. El universo es mente y que independientemente de lo que suceda en tu entorno, en tu contexto, en tu circunstancia, eso no puede afectar o tiene que afectar lo mínimo posible a tu estado interno, a tu templanza, a tu paz, a tu calma, a tu alegría, etc. Porque si tú permites que cualquier circunstancia externa, ya sea que te echan del trabajo, ya sea que te deja tu pareja o ya sea que muere un familiar, si permites que esto te afecte durante una semana, un mes o un año o 5 años, siempre serás un resultado de todo aquello que pasa, siempre serás un resultado de tu contexto, en vez de ser el verdadero protagonista de la película de tu vida. Entonces, tienes que entender que todo es mente, tienes que entender que la mayor causa de debilidad de una persona es justamente es no controlar su estado emocional ante una circunstancia externa. Lo puedes ver probablemente a diario en la carretera cuando alguien rompe el carácter o alguien desata toda su ira y su rabia en la carretera porque cree que el otro conductor ha hecho algo mal y no es capaz de mantener de mantenerse templado y mantenerse en calma y en paz. Esto pasa mucho con la política, pasa mucho con el fútbol, es un gran signo de debilidad que solamente que una persona hable cierta cosa o diga cierta palabra o haga cierto comentario, tu estado emocional cambie porque es una manera de manipulación, es una forma de que te puedan manipular muy fácil. Entonces, yo me encuentro cada día progresando también en este, no es que haya como tocado la maestría, sino que día a día me esfuerzo en aprender a controlar mi estado emocional y mejor dicho, no tanto controlar mi estado emocional, sino que las circunstancias externas no afecten a mi estado emocional y que me permitan seguir haciendo exactamente lo que sé que tengo que seguir haciendo para conseguir todos los resultados que quiero obtener, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, tuve un suceso que era una tontería, pero me di cuenta, ¿no? Enseguida que empecé a transitar esa ira y esa rabia, me desdoblé, me miré desde fuera, me analicé desde tercera persona y automáticamente fui consciente, que esa es la clave, ser consciente, y pude cambiar, ¿no? Pude darme cuenta de que estaba cambiando mi estado emocional encima por una tontería y pude pues retomar otra vez el camino de tener emociones positivas y de no dejarme llevar por las circunstancias. La clave al final es esta. Hay que entender que todo es mente, hay que entender que el autodominio es la clave del juego y el autodominio solamente se gana consiguiendo pequeños retos que te hacen generar autoconfianza. Porque si yo desde hace 5 años hasta el día de hoy y los próximos 5 años permito que las mismas circunstancias me saquen de mi estado emocional
positivo, pues evidentemente siempre tendré los mismos resultados, porque como decía antes, siempre seré un resultado de todas las circunstancias, contextos y cosas que me pasen en el día a día. Entonces jamás seré el verdadero protagonista, el verdadero arquitecto de todos los resultados que tengo, porque si permito que todo me afecte de forma negativa, incluso de forma positiva, da igual, si me afecta de forma positiva, estoy dejando que el contexto, que la circunstancia me afecte. Por lo tanto, actuaré, pensaré y hablaré de forma diferente solo porque una circunstancia externa, porque algo externo a mí ha sucedido y por lo tanto cambia mi estado emocional, ya sea positivo, con un evento positivo, y en realidad no es que sea un evento positivo, sino algo que sucede que interpretamos como positivo, o algo que sucede en el plano externo, en nuestro contexto, que interpretamos, que juzgamos como negativo. Entonces, al final, el juego, como decía, es solamente un juego de perspectiva. Normalmente cuando dos personas discuten, no es que las dos tengan razón, ni que las dos dejen de tener razón. En realidad las dos tienen razón y las dos no tienen razón. Cada uno tiene su razón. Y normalmente cuando dos personas discuten, la realidad es que lo único que falla es un cambio de perspectiva, un cambio de entendimiento. Porque yo puedo decir aquí, por ejemplo, puedo decirte la palabra control y tú puedes tener una interpretación de lo que significa la palabra control y yo puedo tener otra totalmente diferente. Puedo decirte la palabra sumisión, sumiso, puedo decirte la palabra dinero, que esto es algo que es súper dispar la opinión de cada persona, puedo decirte la palabra Dios y tú puedes tener una interpretación de esa palabra, es decir, que el significado de ese significante en tu caso sea totalmente distinto a mi significado, aunque el significante, aunque la palabra sea exactamente la misma, Dios, dinero, sumiso o lo que sea, da igual, pero tu interpretación puede ser totalmente distinta. Por lo tanto, aunque el significante sea exactamente el mismo, aunque la palabra, aunque la frase sea exactamente la misma, dos personas la pueden interpretar totalmente distinta. Y esto normalmente es el primer motivo de las discusiones entre personas, países o lo que sea, ¿no? Entonces, todo es un juego de perspectiva, todo es un juego de perspectiva, porque para la misma persona un evento puede ser muy positivo y para otra persona diferente el mismo evento puede ser muy negativo. Tú imagínate ahora que vas a un restaurante a comer y te ponen un plato ridículamente pequeño y ridículamente mal cocinado. Entonces tu interpretación de ese hecho va a ser muy negativo, te vas a indignar probablemente, te vas a frustrar probablemente, vas a sentir que te han dado un plato de menor valor por el precio que estás pagando, etcétera, ¿no? Ahora, imagínate que ese mismo evento, esa misma circunstancia, le pasa a un niño de 12 años nigeriano que lleva 13 días sin comer, solamente bebiendo agua. Lo que sucederá es que esta persona pues interpretará eso como un evento hiperpositivo. Misma circunstancia, dos personas con dos perspectivas totalmente diferentes. Entonces todo es un juego de perspectiva. Y esto cómo lo puedes llevar a tierra, cómo lo puedes utilizar, cómo lo puedes en tu día a día, a eso voy. El juego de perspectiva es solamente que entiendas que, por ejemplo, en el caso del conductor que rompe carácter, me da la alergia, perdón, que me da el caso del conductor que en este caso pues pierde los nervios, rompe carácter en la carretera, es solamente porque desde su perspectiva se ha vinculado demasiado emocionalmente con su punto de vista, se ha dado el permiso de empezar a juzgar a otros conductores como si él tuviera la razón absoluta y como si él tuviera absolutamente la perfección en sus actos y los demás no. Entonces, el problema está en que desde su perspectiva hay un vínculo emocional desde lo que está viendo, aparte de que su ego le permite, le hace la trampa de juzgar a otro, y entonces ahí es donde pierde los nervios. Entonces el juego está en entender que todo es una perspectiva y en entender la perspectiva de la otra persona o la perspectiva de las otras personas, que tú tienes tu propia perspectiva, pero no quiere decir que por tú tener una perspectiva tengas la razón, no quiere decir que por tú tener una idea, una creencia o una que forma una perspectiva a través de la creencia sobre algo que estás viendo, percibiendo, escuchando o lo que sea, no quiere decir que tú tengas la razón, no quiere decir
que tu perspectiva o que aquello que tú ves sea real. El otro día me pasó justamente que estaba discutiendo con un amigo y llegamos pues casi a enfadarnos, no nos enfadamos, pero entiéndeme, no llegábamos a un acuerdo y yo solamente le decía que no podía creer aquello que él me decía, porque no tenía la suficiente información como para asumir su argumento, su argumentación como una creencia propia, porque conocía a otras personas que tenían otras opiniones y que no podía asumir su argumento, su idea, su explicación como una creencia propia. Y él se llegó a enfadar porque no entendía que su perspectiva era solamente eso, su perspectiva, y que no era la verdad, que no era la realidad, era solamente una creencia, de igual manera que hay personas que, ejemplo, que creen que la Tierra es plana, que ahora está muy de moda el tema este del terraplanismo, yo lo respeto absolutamente, pero para ellos su realidad es esa, su realidad es que la Tierra es plana y no puedes discutir con una persona que cree que la Tierra es plana, de igual manera que un terraplanista no puede discutir con una persona que cree, que tiene certeza y convicción de que la Tierra es esférica. Entonces, cada uno de ellos tiene su verdad, tiene su razón y su realidad y no es que alguno de ellos esté equivocado, evidentemente la Tierra tiene que ser de alguna manera, pero no puedes discutir con ninguno de ellos porque ellos creen tener razón. Y cuando una persona cree tener razón, pues no le vas a poder quitar su perspectiva tan personal del mundo derivada de sus creencias y de sus ideas. Entonces es absurdo. Entonces el juego está en entender que todo es una perspectiva, que absolutamente todo es una perspectiva y que nadie tiene más razón que otro. Entonces solamente tienes que entender que cada persona tiene su perspectiva, que debes respetar y no vincularte emocionalmente. Esto es tan importante, no vincularte emocionalmente con tu propia perspectiva y ser capaz de mirar desde arriba y darte cuenta que tus pensamientos no eres tú. Esto es tan importante, tus pensamientos no eres tú, tus pensamientos son simplemente pensamientos. Es decir, tú eres tú y tus pensamientos son tus pensamientos. Pero no te vincules emocionalmente con eso porque no te va a llevar a ninguna meta real. Y empatiza con la otra persona, date cuenta que él tiene su propia perspectiva y su propia realidad del mundo, su propia visión, su propia perspectiva, derivado de todo su software mental, de todas sus creencias, etcétera, etcétera. Y ya está, respétalo y sigue caminando en paz, calma, tranquilidad. No es más que eso, no es más que eso. No es más que eso, evidentemente podría seguir hablando en este podcast durante horas sobre cómo utilizar esto en tu favor, lo haré en otros podcasts, pero en este podcast quería explicarte solamente esto, la importancia de entender que todo es una perspectiva y de que el universo es mente, que no importa lo que suceda en el mundo externo, que lo que sucede en el mundo externo no puede manejar tu estado emocional, porque si no serás muy fácil de manipular pues, por la publicidad, por el noticiero, por familiares, por lo que te diga tu colega, etcétera, etcétera. No puede un evento externo, algo que te pasa, algo que tagueas, algo que juzgas como negativo, no puedes permitir que te afecte emocionalmente, porque siempre serás un resultado de tus circunstancias, siempre serás un resultado de tu contexto. Y nunca tomarás el control de tu vida para conseguir todo aquello que quieres conseguir. Espero que te haya gustado, te agradezco el like y un comentario para el algoritmo. Me gustaría que me dejaras un comentario si quieres que hable de algo concreto en siguientes podcasts. Me puedes seguir si quieres a través de Instagram, @alejandro.lopezca. Estoy documentando mi día a día, mi cambio físico y mental. Y nos vemos en el próximo podcast.